En esta sesión número 4 abordaremos el tema de los ácidos carboxílicos y los ésteres. La presentación estuvo a cargo de la profesora Natalia Larcón Vázquez y la revisión de los profesores José Luis Buendía Uribe y la profesora Leticia Oralia Cinta Madrid. En esta sesión buscamos que reconozcas las semejanzas y diferencias estructurales entre los ácidos carboxílicos y los ésteres, que conozcas y apliques las reglas de nomenclatura para dar nombre a compuestos de estas familias a partir de su nombre sistemático o de su fórmula. Acerca de los ácidos carboxílicos, estos son compuestos formados por un grupo carboxi terminal que se une a una cadena hidrocarbonada. Un grupo carboxi o carboxilio es una estructura que tiene esta representación en donde tengo un grupo carbonilo unido a un carboxilo. Para entenderlo mejor, observemos esta estructura. Esta es la representación general para un ácido carboxílico. Observa, por favor. El carbono importante aquí es este carbono que hemos sombreado, porque en él se apoya el doble enlace al átomo de oxígeno y esto es lo que conforma el grupo carbonilo. Pero además, el siguiente enlace que ocupa este carbono es a un OH, es decir, en conjunto, esto es lo que conforma al grupo carboxilo. Esto es muy importante que lo tengas claro. Es diferente un grupo carbonilo a un carboxilo. Esta es otra representación general de un ácido carboxílico según una fórmula semidescriptiva. A continuación te presentamos algunos ejemplos de ácidos carboxílicos que posiblemente ubiques. Tenemos la fórmula poligonal de algunos de ellos, de cuatro ácidos carboxílicos pequeñitos, y vamos a ver si los ubicas. Bueno, el primero es el ácido metanoico, conocido también como ácido fórmico, y este es el que las hormigas utilizan como sistema de defensa y que cuando te muerden lo dejan en tu piel y que causa una irritación importante. El siguiente es el ácido etanoico. También lo conoces como ácido acético, es el que está presente en el vinagre. Sabes que hay diferentes variedades de vinagre. Bueno, pues ahí está presente el ácido etanoico, que es el que le da ese sabor tan particular. El siguiente es el ácido propanoico o ácido propiónico. Este lo puedes encontrar como parte de en los procesos de panificación, de elaboración de pan, del que todos los días consumes. Y el ácido butanoico o ácido butírico está asociado justamente a ese sabor tan especial de la mantequilla. A que sí los ubicas. Para dar nombre a los ácidos carboxílicos, vamos a tomar en cuenta las siguientes reglas. Es, primero, muy importante anotar la palabra ácido, después seleccionar el prefijo numeral que me permita reconocer cuántos átomos de carbono conforman a la cadena principal. Después, recordar que la posición 1 siempre corresponderá al carbono del carboxilo. Y por último, adicionaremos el sufijo oico. Veamos un ejemplo. Tenemos una cadena de un ácido lineal. Vamos a seleccionar esa cadena más larga, pero siempre empezando por el carboxilo. Numeramos y nos damos cuenta que es una cadena de 9 átomos de carbono, por lo tanto, este ácido se llamará ácido nonanoico. Ahora tenemos un ejemplo de una molécula ramificada, de un ácido ramificado. Lo primero es seleccionar la cadena más larga, que es esta. Después numeramos, nos damos cuenta que es un ácido de 10 átomos de carbono. Enseguida identificamos los diferentes grupos alquilo, las ramificaciones, y como tú sabes, se siguen ordenando alfabéticamente. Hay que asignarle un número según la posición en la que se encuentre ese grupo alquilo y construir el nombre. Este compuesto se llama ácido 3-terbutil, 2,7 dimetil, 5,5,9 trimetil decanoico. ¿Te fijas? Es muy fácil. Ahora vayamos a revisar cómo es que
Partimos de la fórmula y construimos el nombre. Bien, aquí tenemos un ejemplo igual de un ácido carboxílico lineal. Es un ácido carboxílico pequeño. Lo primero que tenemos que identificar es justamente esa sección que nos permite reconocer que se trata de un ácido carboxílico. Tenemos el carboxilo. Seleccionamos la cadena más larga, en esta ocasión no numeraremos porque es muy chiquita y ya sabes que son 5 átomos de carbono, entonces este será el ácido pentanoico. Veamos ahora un ramificado. Tenemos la fórmula poligonal, identificamos el carboxilo de este ácido, seleccionamos la cadena más larga y después numeramos. Identificamos que aquí tenemos en la posición 6 al grupo etilo, en la posición 3 al isopropilo, en la posición 7 un grupo metilo. De tal manera que entonces el nombre será, primero escribo la palabra ácido, después voy ordenando alfabéticamente a cada uno de los grupos alquilo y por último adiciono el sufijo oico. Entonces, este compuesto se llama ácido 3-isopropil, 6-etil, 7-metil, dodecanoico. Veamos qué hay acerca de los ésteres. Los ésteres están presentes en nuestra vida y están asociados con los olores de algunas frutas que consumimos todos los días, de la manzana, del plátano, naranja, piña, uva, entre muchas otras frutas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la manzana, el olor a través del cual podemos reconocer a la manzana es por la presencia del butirato de metilo. El butirato de metilo tiene esta fórmula poligonal. Obsérvala con atención. Aquí percibimos la combinación de este, que es el grupo éster. En el caso de el olor a piña, pues bueno, ese olor a piña se debe a la presencia del butirato de etilo y esta es la estructura que corresponde al butirato de etilo. Eso solamente por identificar la presencia de algunos ésteres en alimentos que consumimos de forma habitual. Los ésteres son una familia muy grande de compuestos y que los empleamos también para elaborar muchos otros productos de la vida cotidiana. Por ejemplo, las materias son materia prima para la elaboración de fibras sintéticas. También los encontramos en la elaboración de los jabones. Y la lista podría ser muy larga. No nos detendremos porque lo que nos interesa es centrar nuestra atención en la estructura y en cómo los nombramos. ¿Qué son los ésteres? Bueno, pues los ésteres son compuestos que se forman por la reacción entre un alcohol y un ácido. Aquí hemos colocado la representación general del alcohol, así como la fórmula general para un ácido. Cuando se lleva a cabo esta reacción en las condiciones adecuadas, se forma el grupo éster. Revisemos la nomenclatura sistemática para los ésteres. Aquí hemos preparado la estructura de una molécula que tiene la sección que reconocemos como el carboxilo y por ello sabemos que se trata de un éster. Una vez que observamos la molécula, tenemos que identificar cuál es la sección de la cadena hidrocarbonada que contiene a este grupo carboxilo, al grupo carboxilo, y entonces vamos a proceder a darle nombre a la primera parte de esta estructura. Lo primero es que tenemos que reconocer la sección que contiene al carboxilo. Ya lo hemos hecho, identificar cuántos átomos de carbono conforman a esa estructura y que está pegada al carboxilo. Después de ello, vamos a utilizar el sufijo ato y posteriormente incluiremos la preposición de. En este caso, tenemos una estructura de 3 átomos de carbono, incluyendo al carboxilo, y te acuerdas tú que el prefijo que utilizamos para cadenas de 3 átomos de carbono es el propan, propano, si tengo un alcano, pero aquí será propano. Le voy a adicionar el sufijo ato, de tal manera que este será el propanoato. Utilizo después la preposición de y luego me voy a revisar lo que es el complemento, este que acabamos de marcar con este marco azul. Si te fijas, pues bueno, tenemos que identificar el radical que se une al oxígeno del carboxilo, es decir, esta sección, emplear, revisar, identificar el prefijo numeral de acuerdo con la estructura
de este complemento y después hay que nombrarlo utilizando la terminación que se suele emplear para cuando tenemos grupos alquilo, es decir, la terminación hilo. Y entonces en este caso será propanoato de etilo. Está muy fácil. Vamos a ver cómo es que construimos la molécula a partir del nombre que me proporciona. Me dicen que ahora tenemos el etanoato de pentilo. ¿Cómo le hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es la primera y cuál es la segunda parte de este nombre. Bien, lo acabamos de marcar. Etanoato de, y la segunda parte será pentilo. Bien, entonces vamos a ver cuál sería la estructura. Recordamos que para la primera parte es necesario considerar la base, con base en el prefijo numeral, identificar el tamaño de la cadena hidrocarbonada que está unida al carboxilo. Y entonces, pues en este caso, nos damos cuenta que me dice etano. Etano es el prefijo con el que identifico cadenas de 2 átomos de carbono, estoy hablando del etano, 2 átomos de carbono, y entonces eso quiere decir que tengo 2 átomos de carbono en el que incluyo al carboxilo, y la segunda parte es aquella en donde tenemos que identificar cuál es la estructura del grupo alquilo que está unido al oxígeno del carboxilo. Esto parece como un trabalenguas, pero si lo piensas con detenimiento, pues bueno, tenemos pentil, pentilo, ok, penta es de 5 átomos de carbono y entonces es lo que le voy a adicionar como complemento a esta primera estructura de la molécula. Y entonces este compuesto se llamará etanoato de pentilo. Por último, te presentamos las referencias en las que nos basamos para armar esta presentación y también las imágenes que hemos incluido. Muchas gracias por tu atención y este es un trabajo que hemos hecho los profesores de plantel 2 en septiembre de 2021. Hasta la próxima.